esta parte de la Escritura, ¿verdad? Todos. El buen samaritano, yo creo que es una palabra que realmente es internacionalmente conocida. Escucha bien, mira. Hoy vivimos un tiempo en los cuales, en este tiempo, hay muchas promesas, muchos discursos, mucha palabrería. Quizás, pues, amigos que hablan contigo, te prometen cosas y luego no las cumplen. O hombres que se acercan a mujeres y les prometen cosas para sonsacar aspectos más íntimos y luego no lo cumplen. O mujeres que se acercan a caballeros. ¿Para qué? Para vaciar las cuentas corrientes. Y hoy en día estas cosas suceden. Y hay mucho discurso y mucha palabrería, y no solamente de los políticos. No, de la sociedad en general. En general. Pero claro, todas estas palabras, todos estos discursos, realmente están faltos de algo fundamental que nos habla la Escritura, y es el amor. Amén. El amor. Dice en Lucas 10, un maestro se levanta, dice la Escritura, para probar a Jesús. ¿Y qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le contesta, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué conoces? ¿Tú qué enseñas? Pues, ¿qué dice la ley? El hombre le responde, amarás a Dios, esto y lo otro, pero aún intenta justificarse y le pregunta más, ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor ahí tiene que hablarle sobre la parábola del buen samaritano. Y yo quiero hablaros en esta mañana de dos cosas, precisamente sobre esto. Pero tú sabes que hay dos tipos de fe. Lo había en la antigüedad y lo hay hoy en día. La fe que realmente es de palabra y no transforma. Y la fe que sí que transforma, que no es de palabra, que es de hechos. Voy a pediros algo. ¿Os importa que me quite la camisa por fuera? Estoy en casa, así que me siento muy oprimido con la camisa por dentro. Gracias. Ya cuando uno va de visita, pues tiene que ir un poco más así, ¿no? Pero la fe que solamente es de palabra y no transforma. Dice la Biblia, dice la palabra, Jesús habla de un hombre que bajaba de Jerusalén hasta Jericó. Y como digo, bajaba porque Jerusalén estaba más alto. Puedes poner, por favor, el mapa cuando puedas y lo vamos mirando. Y ese hombre, dice la palabra, que fue asaltado, fue golpeado, le robaron y le dejaron en un punto muy delicado porque estaba medio moribundo, medio muerto de todos los golpes que recibió. Y por ese camino, primeramente, ¿quién pasa por allí? ¿Quién pasa? ¿Estáis en espíritu y en verdad aquí o estáis en espíritu y en mentira? Iglesia, me voy a caer de espaldas. Como no me contestes, me voy a caer. ¿Quién pasa primero? ¿Quién bajó primero desde Jerusalén hasta Jericó? ¿Cómo? Lo dice la Biblia. Dice, aconteció que descendió un sacerdote y luego dice un levita. Amén. Primero descendió un sacerdote y luego descendió un levita. Bueno, a ver, dice la palabra, no dice la Biblia que el levita descendió, pero dice en el 32, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar. Entonces, en el original, lo que podemos sacar de esto es que si Dios, o sea, si de alguna forma quería focalizar el hecho de que el levita subía de Jericó hasta Jerusalén, lo hubieran dicho específicamente la palabra, pero la palabra se da por hecho de que aquel levita, igual que el sacerdote, bajaba de Jerusalén hasta Jericó, ¿vale? Por tanto,
los dos bajaban de Jerusalén hasta Jericó. Y en mitad, o no sé, del camino, estaba este hombre que fue realmente abordado por unos delincuentes. Amén. Hasta aquí, claro, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero y voy a explicaros lo que es un levita y lo que de alguna forma es o era un sacerdote, porque seguramente no lo tenemos muy claro. Y uno a veces lee la palabra y dice, ¡guau! Bueno, está bien, pasaron de largo, esto es que tendrían un día malo, o esto es que... No. Esto tiene una profundidad espiritual muy importante. Y por eso quiero hoy hablar para que entendamos exactamente la verdad de este versículo y de estas 4 frases. Es importantísimo. Amén. Habla aquí de un levita y de un sacerdote. Yo quiero empezar por el levita. ¿Alguien sabe quién era un levita? ¿De dónde venía? ¿Dónde iba? Su palabra lo indica. Eran descendientes de Leví. ¿De quién? Eran descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Amén. Sabéis que habían 12 tribus. Eso sí que lo sabéis, ¿no? Bien, pues la tribu de Leví era una tribu que fue elegida por Dios precisamente para algo concreto y específico, que era para el servicio religioso. Amén. Y ellos, los levitas, pues se encargaban de asistir a los sacerdotes, de explicar la palabra, la ley de la palabra, y además de transportar el tabernáculo, porque los levitas primero empezaron, y por favor, escuchad bien esto porque tiene mucha importancia. Ya sé que alguien pensará, el pastor ya empieza con la historia bíblica, sí, pero eso es cultura bíblica. Eso es cultura bíblica. Si yo te digo a ti que Dios te ama, no vas a aprender nada. Si te explico cosas de la palabra, vas a aprender. Y al final te digo, Dios te ama, pues, ¿verdad? Todo va junto. Pero quiero que entiendas todo eso porque es muy importante. Los levitas ayudaban a los sacerdotes. Empezaron a ministrar en el ámbito religioso, en el tabernáculo, y luego pasaron ya directamente a lo que es el templo. ¿De acuerdo? Por tanto, el tabernáculo era móvil. Lo sabéis, ¿no? El Antiguo Testamento así lo indica. Y un día estaba aquí y otro mes estaba allí. Pues los encargados de transportar el tabernáculo eran los de la tribu de Leví, los levitas, que eran hombres que realmente estaban llamados a ese servicio religioso. Amén. ¿De qué vivían esta gente? Vivían de los diezmos y de las ofrendas que realmente el pueblo les daba. No trabajaban. Vivían de las cosas de Dios. Eran hombres, en teoría, de Dios. Eran llamados especiales por Dios como la tribu de Leví, levitas, ¿entendéis? En las demás tribus tenían una herencia que eran tierras que se les regalaban como herencia. Pero la tribu de Leví no tenía este tipo de herencia, porque se consideraba que la herencia de Dios era el servicio religioso, era como un privilegio absoluto que tenían los levitas. ¿Entendéis? Nadie más podía servir en el templo ni en el tabernáculo, ninguna tribu de las 12. La única que podía servir, como ellos, era la tribu de Leví. ¿Entendéis la importancia de eso? Hombres escogidos por Dios, con una herencia clara que era el servicio religioso a Dios. ¿Me seguís? Escogidos por Dios. Amén. Entonces, bajó también un sacerdote. Y el sacerdote, ¿qué era? ¿De qué se trataba? Pues el sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Y el sacerdote, ¿qué hacía? Pues igual que los levitas, ellos también enseñaban la palabra y de alguna forma ofrecían sacrificios a Dios. Pero escuchad bien, quiero explicaros brevemente lo que es el sacerdocio, porque a veces esto no lo entendemos. Uno escucha, ve, lee a un sacerdote, sí, está bien, pero hay
algo fundamental, y es lo que tenemos que entender. Hay dos tipos de sacerdote. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son diferentes. Y dentro del Antiguo Testamento estaba el sacerdocio antes de la ley mosaica. ¿Qué es la ley mosaica? Es la ley, ¿verdad?, que Dios de alguna forma reveló a Moisés, ¿no?, como patriarca, como pastor. Bien, pues antes de esa revelación de Dios, antes de la ley mosaica, hay un tipo de sacerdote. Y durante la ley mosaica hay otro tipo de sacerdote. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? ¿Y de qué se trataba? Antes de la ley mosaica, el padre de familia de las casas, diríamos, o la cabeza de familia, ellos eran los sacerdotes de su casa. Como por ejemplo, pues Abraham, como Noé, ellos eran sacerdotes en su casa. ¿Por qué? Porque así estaba estipulado antes de la ley mosaica. Pero durante la ley mosaica todo esto cambia. ¿Por qué? Porque si leéis la palabra, allí se establece un sacerdocio ministerial levítico. ¿Y eso qué significa? Pues significa que ya no es el padre de familia el sacerdote de su casa, sino que Dios estipula realmente un sacerdocio, pero cuidado, ministerial, y escoge a la tribu de Leví como sacerdotes universales para todas las 12 tribus. ¿Me seguís, iglesia? Amén. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Pues iba uno, por ejemplo, un señor, una señora, un judío, y decía: mire, oiga, yo he pecado contra Dios. ¿Sí? ¿Qué ha hecho? Esto. Mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a coger un becerro, vamos a coger ¿cómo se llama en castellano? Un ternero, y lo vamos a sacrificar. Lo cogeremos vivo, lo sacrificamos, y hacían un sacrificio a Dios, ¿para qué? Para la expiación de los pecados de las personas que iban a ellos, y entre comillas un poco, ¿no?, es lo que hoy en día se suele hacer con la rama cristiana, que ya sabéis, que uno va allí a un hombre y dice: padre, mire que yo he pecado. ¿Ah, sí? Venga, pues voy a perdonarte. ¿Cómo? ¿Tú vas a perdonarme? Si te dice la palabra que lo único que perdona es Dios. Bueno, pues es un poco lo mismo. Él hacía ese tipo de sacrificios para, de alguna forma, conseguir el perdón de los pecados de los pecadores, ¿no? Entonces, eso es bajo la ley mosaica. Pero ¿qué sucede cuando ya estamos en el nuevo tiempo? Cuando nace Jesús. ¿Qué sucede? Que todo esto de la ley mosaica, antes y después, que todo el dilema del sacerdocio, o bien universal, o sea, ministerial, o bien patriarcal de padres de familia, todo esto se rompe. Y dice la palabra que todos nosotros somos llamados sacerdocio real, linaje escogido, nación santa. Por tanto, ahora no necesitamos ningún sacerdote, porque todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes y sacerdotisas. Y uno dirá: pero pastor, a ver, vamos a ver. Yo pensaba que yo era el sacerdote en mi casa. Sí, no te equivocas. Tú, como varón, eres el sacerdote en tu casa, pero tu esposa también es sacerdotisa. Pero obviamente, a la luz de la palabra, tú tienes más responsabilidad ante Dios que tu esposa, aunque sois igualmente sacerdotes. ¿Lo coges? Amén. Pero no deja de ser sacerdocio real, linaje escogido y nación santa. Amén. Ahora no hace falta un sumo sacerdote como en la ley de Moisés. No hace falta, porque hay un sumo sacerdote que es Jesucristo de Nazaret. Él mismo, Él se dio como único y absoluto sacrificio. No hace falta ya que venga ningún sacerdote y coja un cabrito vivo y lo sacrifique para mis pecados. Él se dio como único sacrificio en la cruz. Por tanto, todo esto ya ha cambiado. Ahora hay un sacerdocio absolutamente diferente. Amén. Hemos entendido lo que es el levita, o sea, que eran los levitas, que eran los sacerdotes, ¿verdad? Porque, escucha, los sacerdotes precisamente también formaban parte de la tribu de Leví.
O sea, eran levitas. Tanto los levitas, propiamente dichos, como los sacerdotes. Los levitas era como una clase inferior al sacerdocio. Era como para apoyarlos, ayudarlos, prepararlos, aunque también hacían cosas. Pero eran todos levitas, de la tribu de Leví. ¿Entiendes eso? Pues estos dos son los escogidos por Dios que pasaron por allí, en medio de aquel camino, y vieron a aquel hombre tirado en el suelo. Pero vamos a ver, no lo entiendo. ¿No eran escogidos por Dios? Que su bendición era precisamente pertenecer a la tribu de Leví y precisamente el hecho de servir ministerialmente en el templo como sacerdote o como levita. ¿Por qué no se pararon? Porque eran unos hipócritas, porque eran unos falsos, porque no se merecían la sangre del Cordero de Dios, porque ellos hablaban mucho, como hay mucha gente en las iglesias que habla mucho y hacen poco. ¿Entendéis? Entonces es una fe que no sirve absolutamente para nada. No es una fe que transforma. ¿Entendéis? Menos hablar y más hacer. Por eso dice la palabra, dice, sé prontos. ¿En qué? Sabéis que hay mucho parlanchín por ahí, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y claro, hay un refrán que dice, por la boca muere el pez. El que tenga oídos que oiga. Pero realmente la fe que solamente habla no transforma. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Hemos visto una persona que realmente necesitaba de nuestra ayuda, pues, lo que sea. Una ayuda de lo que sea, ya sea un abrazo, ya sea un consejo, ya sea una ayuda económica, cualquier cosa. Pero claro, cuesta, pararse en tu camino, como se paró aquel hombre, aquel samaritano, cuesta, ¿verdad? De decir, pues yo sigo con lo mío, tengo muchos problemas en mi vida, en mi cotidianidad, tengo problemas con mi familia, tengo problemas económicos, mi trabajo no fluye como yo quisiera, estoy inmerso, mira, es que estoy pasando una mala época. Pues es aquí donde tú debes pararte y debes demostrar el amor de Cristo. Amén. No en otro lugar, aquí. Dice Santiago capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe sin obras es muerta. Y dice la palabra, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Salvos? ¿A través de qué? De la fe. Por tanto, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, pastor, con esto? Que no te entiendo. Sí, hombre, te lo explico muy gustosamente. Mira, que si tú eres uno de estos, tu salvación está muy mal. Está en peligro. Muy mal. Porque dice que la fe, según, repito, Santiago 2:17, si no tiene obras es muerta. Si tú vives tu vida simplemente... Vienes los domingos a la iglesia, vives tu vida y pasas olímpicamente de la iglesia y de todo lo que está relacionado con la iglesia, vives tu vida, tus problemas, tu situación, tu familia, tu trabajo, tus historias personales, pero la iglesia aquí y tú aquí, perdóname, querida iglesia, pero tu salvación está en peligro, muy en peligro, porque la fe sin obras está muerta, no sirve para nada, con lo cual tú estás muerto. Antes te he dicho, agárrate a los cojines que tengas al lado, que no sea que me caigas y te lastimes. No quiero que te caigas. Pero empezamos por aquí, ¿vale? Te he dicho, hay dos tipos de fe. La fe que habla mucho y la fe que realmente, que habla y que no transforma. Me pongo yo, ¿vale? Vengo a la iglesia, hablo mucho, levanto mucho las manos. Hablo mucho, y voy a hacer esto, y voy a hacer, y promesas, y discursos, como antes he dicho, ¿no? Discursos, pero discursos vanos, sin amor, sin dirección. Y hago, y digo, y parece que soy una cosa, pero soy otra. Soy absolutamente otra. Y no tengo obras.
¿Sabes una cosa? Mira, el que no tiene frutos, no tiene obras. No sé si me has entendido. Los frutos del Espíritu van relacionados con las obras también, ¿por qué no decirlo? Sé que es duro, pero dice, así también la fe, si no tiene obras. Claro, si yo no tengo frutos, ¿cómo está mi fe? Y si no tengo fe, no tengo obras, porque yo voy a vivir mi vida y voy a ver pues una circunstancia de lo que sea, desde, por ejemplo, mirar que, mira, hay un cable que está suelto allí, hay un interruptor que, por ejemplo, que hay que cambiarlo, pues ya lo hará otro tú. O veo que hay ahí pues una toalla caída en el suelo, por ejemplo, y voy a lo más, bueno, a lo más tonto que puede existir, ¿vale? Ya lo cogerá otro, yo no me agacho, hoy me he levantado con... O veo a mi hermano que necesita realmente un consejo, que necesita pues un abrazo, que necesita pues quizás un plato de comida, o una pequeña ofrenda, que lo ayude, cualquier cosa. Es decir, ¿de qué estoy hablando? De que te detengas en el camino. ¿Qué camino, pastor? Pues el camino que tu día a día te va llevando, tu cotidianidad, tus problemas diarios, tu familia, tu trabajo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, yo qué sé, lo que sea. A veces vamos como y perdonad la expresión, pero vamos como los asnos, ¿verdad? Los burros que llevan orejeras, ¿para qué? Para que no puedan ver izquierda ni a derecha, solo ven la parte delantera. Y ellos van caminando y pum, 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 y van caminando para adelante, simplemente. Y vamos igual, pero que hay que fijarnos que somos hijos del Dios Altísimo, que una fe sin obras no sirve para nada. De nada sirve que yo sea cristiano, que yo venga a la iglesia, si no tengo frutos, si no tengo una fe que realmente tenga obras. ¿Entendéis? Alguien puede pensar, no, tú eres diferente porque eres pastor. No me vengas con esas. Eso nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Nada. O sea, yo es cierto, ¿no?, que he sacado mucho tiempo de lo mío para poder asistir a gente de la iglesia. Y esto es verdad. Es verdad. Y muchas veces muerto de hambre, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Y tener que acudir, pero eso es un privilegio. Pero igual que lo hago yo, lo puedes hacer tú. Exactamente igual, porque tú eres igual que yo, de carne y hueso, y la sangre corre por tus venas igual que a mí, ¿verdad? Puede ser que la única diferencia, espero que no, es que yo quizás tenga más fe que tú. Pues entonces déjate ayudar. Si tú no estás en este tramo de tu vida, déjate ayudar, porque tu salvación está en peligro. Es que está en peligro. ¿Entiendes? Si tú no te detienes por nada ni por nadie, discúlpame, pero no vas bien. No vas absolutamente nada bien. El amor no es una emoción. Quiero que entiendas eso. Puede ser, una fe que no actúa, una persona que solo habla y no actúa, es una persona emocionista. ¿Entiendes? Y disculpadme, hoy sé que es una palabra bastante fuerte, pero lo tenía en mi corazón. El viernes, no sabía yo hasta el jueves lo que iba a compartir, y disculpadme, pero a veces hay que tocar un poco la conciencia. Una persona que habla y no actúa es una persona que es emocionista. Y hoy la tendrás aquí y mañana la tendrás fuera de estas paredes. Y hoy la tendrás aquí y mañana estará aquí. ¿Entiendes? La emoción no es algo que sea de Dios. El cristianismo, hay gente que lo confunde, iglesia. No, pastor, yo creo en Jesús. ¿Y qué? Hombre, pues que soy cristiano. Sí, pero ¿tú sabías que no solamente no basta en creer con Jesús? ¿Debemos parecernos a Él? ¿Lo sabías?
Pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. O sea, no basta con que yo crea. Ah, yo creo. Acaba el culto y me voy pitando. No pitando, no. Lo siguiente, un cohete va más despacio que yo. Me voy pitando. ¿Por qué? Porque tengo mis responsabilidades. Oye, tengo mi familia, tengo mis historias. Ah. ¿Esto lo hacía Jesús? ¿Esto lo hacía Jesús? No, perdona, no. De ninguna manera, ¿eh? Jesús se quedaba hasta el último en la sinagoga, ayudando hasta el último, reconciliando lo que tenía que reconciliar y hablar con quien tenía que hablar, para hacer bien a las vidas. Eso no lo hacía Jesús. Todo eso no es de ser cristiano. No basta con creer en Jesús, sino que hay que parecerse a Él. Amén. Y si tienes oídos, lo vas a escuchar y se te va a quedar en el corazón. Amén. Aquí veremos el que tenga oídos y el que no tenga. A veces uno... Bueno, en fin, callo, no digo nada porque... Quiero salir bien hoy para mi casa, ¿no? A partir de ahora, ¿sabéis qué voy a hacer? Cuando yo vea que es una palabra un poco complicada, me voy a cubrir las espaldas. Voy a coger a dos hermanos, tipo así Anthony o así de tú, delante. Ah, mira. Jairito no, Jairo. Cogeré a Jairo y diré, tú, Jairo, Anthony, detrás mío, que no me fío. Esto es peligroso, porque claro, ¿sabes? Dice el verso 33, perdón. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice la palabra? Fue movido a misericordia. Y esta es la verdadera fe que transforma, iglesia. Esta es la fe que habla poco y actúa más. La que transforma. Pastor, ¿ya estás? No, tranquilo, que acabo de empezar. Voy a hablarte de los samaritanos. Yo sé que tú dices, hombre, ya sé pastor, yo ya sé lo que es un samaritano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero te lo voy a explicar bien, para que entiendas que aquellos dos que pasaron por allí, que bajaron por el camino desde Jerusalén hasta Jericó, eran dos, ¿cómo te diría? Dos hipócritas, por no decir otra cosa. Dos falsos. Dos personas que iban a la iglesia, porque no te lo pierdas. No te lo pierdas. Es que esos dos bajaban del templo. Bajaban del templo. ¿Y qué hacían en el templo, pastor? Hombre, pues ya te lo he explicado. Enseñar la palabra. Estaban enseñando la palabra. Estaban ministrando. Y bajan del templo por el camino, y ven allí un hombre medio moribundo. Y lo que ellos estaban predicando no lo viven. Pues, ¿eso qué son? Dos falsos, dos hipócritas. ¿No? Que yo hablo mucho y no hago nada. O sea, mi palabra no tiene ningún tipo de autoridad de Cristo. ¿Cómo voy a hablar? Mi testimonio es el que habla. Por eso dijo Pablo, sois cartas abiertas. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidadito con eso, que tú luego vas a hablar y vas a intentar llegar a un punto, a una meta determinada, pero tu testimonio es el que habla. Y tú vas a morir como muere el pez por su boca. Amén, iglesia. Mucho cuidado con eso. Y dice... Repito, el verso 33. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y dice, y viéndole, fue movido a misericordia. Una pregunta. Los tres bajaban. ¿Vale? Bajaban de Jerusalén hasta Jericó. Los tres. Y los tres iban por su camino, con sus historias, con su cotidianidad, con sus problemas, con sus pensamientos. Iban seguramente porque los tres iban solos. Vale. ¿Cuál de los tres paró su vida por un momento para acudir en ayuda de otro? ¿Cuál? El samaritano, ¿verdad? Bien. ¿Puedes poner el mapa, por favor, Jairo? Yo es que le llamo Jairo. Discúlpame, ¿dónde está Jairo? Es que yo, para mí, tú eres Jairito, yo eres Jairo. Así que por la altura, porque ¿veis aquello? ¿El mapa? ¿Qué indica allí?
¿Qué indica? Todo eso, lo que veis, la parte amarilla y la parte roja, es una misma nación. Es la nación de Israel. Amén. Pero hubo una independencia. Ahora lo explico. Y aquí, donde veis, hay dos reinos. El reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. La capital del norte es Samaria y la capital del sur es ¿qué? La verdadera, la de ahora, la Jerusalén actual. ¿Vale? ¿Y qué pasó, pastor? Es que quiero que entiendas esto, porque esa persona se detuvo en su vida un momentito, hizo cosas que los dos, entre comillas, y perdonad, hipócritas, predicadores de la palabra, vividores ministeriales, porque vivían de los diezmos y de las ofrendas, ellos no dieron nada de Dios, absolutamente nada, pero este sí, y este es el que menos tenía que dar. Mirad, ¿cuántos conocen a Salomón? ¿Ah, sí? ¿Lo has visto? Entonces tienes más edad de la que yo pensaba, Gris. Ah, de oídas, te había oído, ¿no? El rey Salomón, famoso por su sabiduría profunda, ¿verdad? Bien, cuando murió Salomón, sucedió algo. Él tenía un hijo que se llamaba Roboam. En el norte, allí donde veis Israel, en el norte, habían 10 tribus. Y su hijo, que pertenecía no es que estuviera separado, es que 10 tribus vivían en la parte del norte y 2 en la parte del sur. Bien, Roboam, su hijo, vivía en la parte del sur. Y entonces se pasó con el tema de los impuestos. Y los de las 10 tribus que vivían en el norte se enfadaron con él y se independizaron. Y allí se formó una independencia de reinos y, por tanto, allí empezó la división del Estado de Israel, ¿vale? Como aquí lo veis, reino del norte y reino del sur. Reino del norte, ¿cuánto duró? Israel como tal, capital Samaria, duró unos 250 años hasta el 722 antes de Cristo, y los del sur un poquito más, 500 y pico después de Cristo. ¿Cómo se llama la capital del norte de Israel? ¿Cómo se llama? ¿Y de qué estamos hablando aquí? Vale, veis un poco la relación, ahora os lo explico. Pero quiero dejar constancia algo muy importante. Estamos hablando que el reino del norte se disipó en el 722 a.C., el del sur 500 y pico a.C. ¿Cuándo se fundó el Estado de Israel de nuevo? Un día os lo dije. ¿El qué? 14 de mayo de 1948. O sea, que desde el 540 más o menos antes de Cristo hasta el año 1948 no hubo Estado de Israel. En cuanto Israel se fundó como nación después de la Segunda Guerra Mundial, acto seguido ya vino la Primera Guerra Árabe-Israelí. ¿Vale? Y ahí lo dejo. No quiero entrar en estos detalles, pero sí, ¿os acordáis de aquello que siempre os leo de Mateo? De la doctrina del rapto, ¿os acordáis? Que es cuando Israel se forma como nación, ¿no? ¿Os acordáis o no, iglesia? ¿Seguro? No os veo muy convencidos, pero bueno. En tiempos de Jesús, iglesia, había... entonces, os he explicado esto, ¿vale? ¿Qué sucedió? Sucedió que el reino del norte fue conquistado por una población, una raza que eran los asirios. Y los asirios tenían su propia cultura, su propia religión. ¿Y qué hicieron? Eso fue en el año 722 a.C. ¿Qué hicieron? Pues que empezaron a exiliar a los israelitas y en su lugar empezaron a poblar
el reino del norte con gente de otras nacionalidades. ¿Y qué sucedió? Pues que se juntaron con los propios israelitas. Y mira qué dice la palabra. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33. Dice, temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, que eran israelitas que temían a Dios, pero también honraban a los dioses de los asirios. ¿Lo veis? Por eso, los judíos del reino de Judá, del reino del sur, no los podían ver. Porque para ellos, los del reino del norte no tenían un linaje puro, no tenían una religión pura, porque eran mestizos, estaban entrelazados entre los asirios y otras nacionalidades. Y todo eso, desde el año 540 a.C., se fue gestando un odio atroz. No se podían ver unos con otros, no se podían ver. Y en el tiempo de Jesús, hemos leído lo que dice el verso 33, pero aún existía una profunda enemistad entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos, los del reino del norte, los hijos de aquellos que bien, padre o madre, eran israelitas, y padre o madre eran pues asirios o otro tipo de raza, ¿entendéis? Y en tiempos de Jesús todo aquello aún estaba igual, muy profundo, no se podían ver. Sin embargo, dice el verso 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él, pero es que aquí no lo dice, pero que estaba tirado en el camino era un israelita, ¿entendéis? Era un israelita. Y nos dice la Biblia, bueno, nos ha explicado que realmente no se podían ver, había una enemistad profunda. O sea, que lo que debían hacer los hombres de Dios, como tú o como yo, o mujeres, da igual, no lo hicieron ellos. Lo que se esperaba de ellos, al final, no lo hicieron. Defraudaron totalmente. Al final tuvo que hacerlo una persona que no pensaba como ellos, que no tenía la misma religión de ellos y que no tenía la misma genealogía pura y limpia como ellos. ¿Lo ves? Y pastor, ¿qué? Pues hombre, que lo que tú ves no es lo que Dios ve. ¿Entiendes? Que Dios utiliza quien quiere y de la forma que quiere. Dios utilizó un samaritano que se tenían odio entre ellos, una profunda enemistad, para dar una lección a aquellos que, entre comillas, eran considerados como hombres de Dios o mujeres de Dios, da igual. ¿Entiendes eso? No fue el sacerdote ni fue el levita. Fue el buen samaritano, fue el samaritano el que realmente se detuvo. ¿Entiendes eso? Se detuvo. Él tenía su vida igualmente. ¿Sabes que el amor verdadero es el que se detiene? El amor verdadero de Cristo es el que no calcula costes, no pregunta si una persona se lo merece para dar un abrazo o para perdonarlo. Ese es el verdadero amor de Cristo. El hecho de yo ver las cosas y sentirlas con el corazón y con la mirada de Dios, como hizo el samaritano. ¿Entiendes, iglesia? Jesús también se detuvo por ti. Él cuando murió en la cruz, se detuvo por ti. Se detuvo, Él tenía su vida. ¿O te crees que Él no tenía el poder para poder evitar morir en la cruz, iglesia? Tú estabas igual que yo, muerto en delito y pecado. Y si no hubiera sido porque Jesús se detuvo y dijo, ahora voy a morir por ellos. Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, que sea la tuya. Dios no dijo nada.
y tuvo que morir. Él se detuvo como el buen samaritano, o mejor dicho, como el samaritano se detuvo en el camino. ¿Nos detenemos tú y yo, iglesia? ¿Perdemos de nuestro tiempo para ayudar a otros? Si es preciso, ¿te pones la mano en el bolsillo para poder ayudar a otros? ¿Te detienes para perdonar a otros? No, es que no se lo merece. Me da igual. Me da exactamente igual. ¿Sabes qué hago yo? Y siempre lo digo, y es así, y lo digo porque es verdad. En muchas ocasiones, sin yo tener ningún tipo de responsabilidad, he ido a la persona y le digo, oye, perdóname. Y ahí veo que realmente las tinieblas se derrumban, se derriten, ¿entiendes? Porque aquí no se trata de razones, se trata de hacer las cosas de Dios, de ser cristiano, no porque creo, sino de parecerme a Cristo. Y no hay más, menos palabras y más acción. ¿Entiendes? La fe sin obras está muerta. Por tanto, yo no sería salvo. Así que empieza, por favor, a pensar en lo que haces mal. Empieza quizás a perdonar, empieza a pararte en el camino, empieza a servir a los demás. ¿Entiendes? Ser sacerdote y ser levita era no solamente una tribu escogida para servir en el ámbito religioso, era servir a los demás. Aparte de dar gloria a Dios, servir a los demás. ¿Entiendes eso? Es que la gente se confunde. Es que la gente se cree que ser cristiano es venir a la iglesia, irme a mi casa y se acabó. Y ya está. Y gloria a Dios, y hoy voy a hacer un ayuno, que no me da exactamente igual, que esto no es ser cristiano, que no hemos entendido nada, que ser cristiano es ayudar a los demás, es detenerse, ¿entiendes? Detenerse en el camino, porque lo que tú y yo tenemos que hacer y no lo hacemos, no lo va a hacer Dios, Siempre lo digo, el Señor va a hacer las cosas que tú y yo no podemos hacer. Vamos trabajando, vamos haciendo, vamos ministrando y vamos haciendo. Y cuando uno ya se ve totalmente inútil y que ya no puede trabajar más, Señor, ahora te toca a ti, Dios mío. Entonces Él es el que hace el milagro. Pero mientras tanto, yo tengo que hacer lo que debo hacer. ¿Y cuántas veces veo que hay gente que no hace eso? ¿Cuántas? Y no hablo de otras iglesias, Hablo de aquí, de donde yo soy pastor. Y luego te vienen, es que Señor no me bendice, es que Dios, es que yo quiero esto, quiero lo otro. Tú quieres, yo pienso, tú quieres mucho, pero Dios no te va a dar nada, porque la fe sin obras está muerta. Y pienso, ¿y tú cómo estarás? Porque yo no soy el juez, yo no quiero juzgar a nadie, el juez es Él. Pero claro, si vamos a la luz de la palabra, no hay que ser un científico para empezar a investigar y ver que, yo no estoy bien. ¿Entiendes, iglesia? Debes detenerte en el camino. Dice la palabra que el buen samaritano vendó sus heridas, las curó con aceite y vino, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y allí pagó por él todo lo que realmente tenía que pagar. Le dio más dinero a aquel hombre, al posadero. Dice la palabra en Romanos capítulo 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el que tenga oídos, que oiga. El cumplimiento de la ley de Dios no es venir a la iglesia, que también, no es hablar tanto, eso sí, sino amén, iglesia. Y el Señor termina diciendo al intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. No le dijo, bueno, a partir de ahora, lo que te he dicho, pues debes orar más, y debes ayunar más, y debes hacer esto, y debes leer más la Biblia. No le dijo eso.
Dice la Biblia, buscad el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás ya vendrá. Pastor, es que leo una línea al día. Bueno, tú busca a Dios. Cuando pase un año, seguramente en esa línea se va a convertir en 10 páginas. Pero no intentes forzar la máquina, porque no vas a conseguir nada. Y a veces perdemos el tiempo sacrificando cosas que para Dios no tienen ningún tipo de valor. ¿Entiendes? Dios le dijo, ve y haz tú lo mismo. Debes hacer lo mismo. Debes mostrar el amor y debes detenerte. Punto. Y la pregunta es, y termino, ¿te detienes? No me contestes. Pero te detienes en el camino para ayudar, para hacer bien a otros, para demostrar que eres cristiano y cristiana. Es decir, cuando digo detenerme, me estoy refiriendo a perder de lo mío, ¿eh? A perder de lo mío. A perder de lo mío. Es que, pastor, tengo mucho tiempo, trabajo mucho, muchas horas, no tengo tiempo. Bueno, pues bienvenido al club de los que tienen poco tiempo. Entonces, pastor, es que realmente yo no siento, yo tengo otro ministerio, porque no confundas las cosas. A veces se confunden los términos. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa son los ministerios y otra cosa son las obligaciones como creyentes y como cristianos. Tú debes pararte. Tú debes ministrar. Tú debes perder de lo tuyo, de tu tiempo, de lo tuyo, para ayudar a otros. Porque así es como se expande el reino. Así es como se demuestra el cristianismo. Así es como tú transmites el poder y la gloria de Jesús a través de tus hechos. Porque así no es una fe muerta. Es una fe con obras, viva, eficaz, fiel y duradera. Amén. Y el que tenga oídos oiga. Y el que no lo haga, hoy, desde aquí, desde este púlpito de Santa Coloma de Farnés, os digo que tu salvación, no lo he dicho yo, lo dijo Ana. Gracias. ¿Vale? Amén. Porque está escrito en la palabra. Y yo quiero que tu salvación no peligre. Quiero verte. Quiero que tú vivas en gozo, en alegría, con tranquilidad, con estabilidad emocional. ¿Entiendes? Qué sencillo es, pero ¿cómo lo complicamos? ¿Cómo lo complicamos? ¿Cómo lo complicamos? Y yo, es como que últimamente Dios me da como una revelación de lo que gente piensa. Y yo sé que gente está pensando ahora mismo, qué complicado es, pastor. Yo, sí, está bien, he escuchado la palabra, pero realmente no puedo llevarla a la práctica porque tengo tantos compromisos. Estoy tan liado o tan liada que es imposible. No puedo. Lo tendré en cuenta, pero no puedo. Escucha, qué complicado lo hacemos el Evangelio. Qué complicado. Y es porque estamos atados al trabajo, al dinero, a circunstancias cotidianas que nos están robando realmente pues la estabilidad, no ya espiritual, sino emocional. Porque esto lo prediqué en Lérida, ¿no? O sea, cuando una persona, no quiero entrar en detalles, pero cuando uno dedica muchísimo tiempo al trabajo, hay un exceso de horas dedicadas al trabajo, eso de alguna manera está haciendo que no solamente tu vida, sino que la vida de tu cónyuge realmente hay una falta de intimidad, una falta de contacto, etc. Lo complicamos. Es muy sencillo. Yo sigo a Cristo, intento agradar a Cristo, hago las cosas que Dios haría, pero no. No lo hago porque tengo una vida muy complicada, porque no me gusta hacerlo, porque en lugar de la iglesia me gusta irme por ahí de parranda, porque me canso venir cada domingo a la iglesia y de tanto en tanto pues intento pues despejar mi mente y hacer otras cosas. Obviamente pues entre semana la tengo muy liada, con lo cual pues claro, no puedo, yo pastor no puedo. Yo quisiera, pero no puedo. Bueno, pues el día que tú vayas con el Señor, le decís lo mismo. A ver, Él qué os dice. Dile al Señor, Jesús, yo es que no podía, ¿eh? Yo no podía porque estaba muy liado, Señor. Pero tú me amas, ¿verdad? Tú me amas, ¿no? Y Dios te dirá, tú viviste como creyente, pero tu fe estaba muerta. ¿Y yo qué dije en la palabra? Y el que tenga oídos, oiga. Y a ver si te dice el Señor, pues pasa al gozo de tu Señor,
O mira, pasa por aquella puerta, que tengo una sorpresa preparada para ti. Iglesia, por favor, recapacita. Amén. Recapacita, y si realmente necesitas ayuda, por favor, pídela. Estoy aquí como pastor para algo. No soy un predicador, soy un pastor. ¿Qué diferencia hay? Pues que un predicador, como a veces digo, predica de iglesia en iglesia, haces una campaña evangélica, como antes hacía, y uno se va para su casa. Pero un pastor debe predicar y debe cuidar del rebaño. ¿Amén? Amén, iglesia. Por favor, cambia. Haz que la vida, como siempre te digo, la vida que Dios te ha regalado, valga la pena. Vívela para Cristo, pero que valga la pena. Por favor. Amén. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana, Dios mío, y quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos capacites, Señor, que tú nos des la gracia de poder entender tu palabra, Señor, de poder vivir una vida plena, Señor, pero una vida, Señor, donde tengamos frutos y una fe, Señor, que realmente sea transformadora, Dios mío, transformadora. Esto solamente lo podemos conseguir mediante el poder, Señor, del Espíritu Santo de Dios, de tu palabra, Señor, y depositando todo nuestro ser en tus manos, Señor. Padre, no quiero ser un cristiano solamente de palabra, sino un cristiano que realmente represente a Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.